He titulado esta prédica Más que pan. ¿Cómo así, pastor? Sí, más que pan. Había algo importante en el Antiguo Testamento, que cada 8 días el sacerdote tenía que cambiar, y que solo él se podía comer esto allá en ese lugar. Nadie más podía hacerlo. Tenía una preparación especial, una organización especial. Se ponía sobre una mesa de oro y todos sus utensilios eran de oro, y la mesa tenía que estar limpia, y estos panes organizados bien en filitas de a 6 cada fila. Por eso, más que pan, es el alimento que necesita nuestra alma. Vaya conmigo por favor a Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. Y hoy voy a hablar de eso, el pan de la proposición. Por eso he titulado esta prédica Más que pan. Lea conmigo, versículo 5. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre ellos, sobre cada hilera, incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Mire el orden tan especial que tenía que tener el sacerdote para unos panes que se llamaban los panes de la proposición. Le dice los ingredientes, le dice cómo tiene que hacerlo, le dice el peso que debe tener cada una de estas tortas. Es decir, que para realizar algo para Dios, ¿cómo lo tenía que hacer el sacerdote? Perfecto, obedeciendo las ordenanzas, obedeciendo tal cual Dios se lo ordenaba. ¿Y qué es lo que más le cuesta al ser humano? Obedecer instrucciones. A ti te dicen no puedes hacer esto por esto, por esto, por esto, y tú sacas excusas. Yo no veo aquí a Moisés que le dice: Señor, ¿y por qué no tomamos más bien flor de otra? ¿Por qué no con otra cosa? No. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y le dice: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Que, mírala, ahí está. Esta era la mesa de los panes de la proposición. Mire cómo los colocaban allí. Todos los utensilios que eran allí usados eran de oro puro. La mesa era hecha de madera de acacia, una madera demasiado fina, costosa y escasa en la época hebrea. Pero ¿sabe qué me llama la atención cuando dice aquí? Y la pondrás, devuélvete mi amor al 6, en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa. ¿Cómo tenía que estar la mesa? Limpia. ¿Cómo tiene que estar su vida para presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Limpia y en orden. ¿Cómo andamos? ¿Ordenados o desordenaditos?
Cuando yo empecé a estudiar esto, yo me quebranté, y ayer le compartía a mi esposa y a otras personas que estaban en casa, y me puse a llorar, me quebranté, porque ¿sabe esto qué significa? Dios siempre quiere estar con su pueblo. Dios quiere comer con su pueblo. Dios quiere que usted y yo disfrutemos de su presencia todo el tiempo. ¿Cómo estaba organizado el tabernáculo cuando ellos estaban en el desierto? El tabernáculo en el centro y las 12 tribus rodeando el tabernáculo, rindiéndole culto a Dios. Lo más importante, lo primero que ellos tenían que armar cuando llegaban a un lugar, que era el tabernáculo, la presencia del Señor. ¿Qué es lo primero que tú tienes que ordenar cuando te levantas? El WhatsApp, a ver quién me escribió, qué tengo para hacer hoy. Y nos hemos vuelto mecánicos. ¿Qué es lo primero que usted coge cuando se levanta? El teléfono, con la excusa de mirar qué hora es, pero de paso lo abre y mira, uy, me escribieron en el WhatsApp, y de una se mete allá y lo oprime, y su tiempo de oración se perdió porque se puso a ver cosas que no tenía que ver. Cuando estos hombres entraban a ese lugar que se llamaba el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, no podían entrar de cualquier manera. Entraban y lo primero que encontraban allí, que era el lavatorio, donde se lavaban sus manos, los pies, y revisaban que toda su vestimenta estuviera limpia, impecable. Una sola gota de sangre en sus vestiduras al entrar al lugar santísimo los mataba. Y entraba una sola persona a ese lugar. Hoy usted y yo entramos libremente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Estás entrando al lugar santísimo o solo estás entrando al lugar santo? El lugar santísimo demanda que te niegues, que mueras. Allá no puedes entrar con pecado, te matan allá, mueres allá. Pero nosotros hemos tomado la vida cristiana muy liviana. Yo hago lo que yo quiera, yo sirvo como yo quiera, yo cancelo cuando quiero. El sumo sacerdote podía decir: Señor, hoy no tengo ganas de entrar. No hice las tortas, Señor, se me olvidó. ¿Cada cuándo tenía que cambiarlas? Cada 8 días, y era algo que tenía que hacer continuamente en orden delante de Jehová. Versículo 8, ponlo ahí, mi amor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. El sacerdote era la persona que representaba al pueblo delante de Dios. Usted y yo ahora somos llamados reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué clase de vida debemos llevar? ¿Cada cuánto te tienes que presentar a Dios? ¿Cada vez que tienes un problema? ¿Cada vez que necesitas de Dios? ¿Cada cuánto tenían que entrar ellos a llevar esos panes? Cada 8 días y constantemente. Y tenían que tener la mesa limpia, ni una boronita. Y estos panes, ¿dónde se los tenían que comer? Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo. Porque ¿qué son esos panes de la proposición? Es cosa muy santa, ni siquiera santa, muy santa, exageradamente santa. Dios es muy santo, exageradamente santo, y demanda de ti y de mí exageradamente santidad. Dios no quiere que tú seas santo, no, que seas muy santo. La gente dice: es que yo busco a Dios en cualquier lugar. Sí, búscalo, Dios está en todas partes. Pero ¿dónde nos llenamos de la presencia de Dios? En su casa. ¿Dónde se tenían que comer ellos los panes? En el lugar santo, frente a la presencia de Dios. Ese pan también es llamado el pan del rostro,
porque el pan estaba frente a la presencia de Dios. Y cuando este hombre lo cogía, lo primero que miraba era esa imagen de ese arcángel que representaba la imagen de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Limpia? ¿Ordenada? ¿Están los panes, el alimento espiritual dentro de ti, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el crecimiento espiritual en ti, la limpieza, el oro puro? Ya les voy a explicar por qué los utensilios tenían que ser de oro, porque el oro tiene varias características. Continuemos. El pan de la proposición era un elemento central en el culto del antiguo Israel. No se ponía sobre cualquier mesa, no, sino sobre una mesa especial dentro del santuario, allá en el lugar santo, en el límite entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cada 8 días. Pero continua, pero es que suena raro, ¿no? Versículo 8, devuélvelo, mi amor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente. Es decir, que la presencia de Dios en ese sacerdote estaba cada 8 días. No, continuamente. Porque si entraba en pecado, ¿qué pasaba ya? Ese hombre se moría. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Creces continuamente? ¿Buscas a Dios continuamente o solo cuando tienes una necesidad? El Dios bombero, Dios me salve, Dios me ayude, Dios aquí, y le pedimos a Dios, pero nunca le rendimos nuestra vida a Él. Dios quiere que tú comas pan con Él. Los antiguos, los otros dioses de las otras poblaciones, ¿qué le exigían a su gente? Sus hijos, que sacrificaran a sus hijos, que les entregaran cosas. Dios quería compartir comida con su pueblo. Dios quiere compartir contigo sus bendiciones, pero para eso necesitas buscarlo continuamente, vivir muy santo, muy apartado del mundo, muy apartado del mal. Todos los días tenemos tentaciones, todos los días pecamos, pero todos los días crecemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, esta práctica ya ha parado, pero su significado sigue siendo relevante para nosotros. Como les dije, el significado literal de la expresión hebrea es pan del rostro, porque miraban el rostro del Señor, estaba frente a su presencia. ¿Dónde recibimos el alimento nosotros? En la presencia del Señor. Y dice que estos panes, versículo 6, mi amor, devuélvemelo ahí. Y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. 7, amor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Todo era puro, todo era santo. Dios no acepta mezclas. Recuerdan ustedes que Dios le dijo a ellos: y estas son los ingredientes para hacerme en el incienso puro. El incienso, ¿qué significa? ¿Qué tipifica? Las alabanzas al Señor. Era puro el incienso. Cuando tú adoras a Dios, tienes que hacerlo en santidad, en pureza, porque si no, tu oración, tu alabanza no es aceptada, porque está contaminada. Incienso puro. ¿Para qué servía? Para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Es decir, todo era consagrado y entregado a Dios. Y dice la Biblia: no podrás hacer ningún otro perfume. Y por allá no sé qué hijos de quién se pusieron a hacer un perfume extraño, un fuego extraño, y Dios los fulminó, los cortó. Iglesia, agradezcamos que estamos en la gracia. Estuviéramos en los tiempos de la ley, la matazón de gente sería terrible y la gente le tendría miedo al evangelio. El Señor era cortante con el pecado. El Señor decía: yo quiero que lo hagan así. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Como Dios lo decía. Dios hoy te dice algo a través de la palabra, de lo que predica el pastor aquí, y mucha gente dice: uy, el pastor hoy está bravo, no estaba tirando piedras. En vez de decir: Padre, gracias, esa palabra me dio tan duro a mí, Señor, gracias, me dieron pura piedra hoy, pero la recibo, amén, Señor.
Pero cuando se escucha algo y el esposo escucha algo que le cae a él, ya voy a hablar con el pastor, no, ya hoy le contó todo, vea. Iglesia, pureza. La mesa para el pan de la proposición, uno de los instrumentos encontrados del tabernáculo, estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierto con oro puro. Y tenía unas medidas exactas, medía 2 cubos de largo y 1,5 cubos de altura y 1 cubo de ancho. Y la mesa estaba hecha y tenía la forma de un pan. Y tenía unos bordes, ¿sí ven estos bordes ahí? De oro puro. ¿Sabe para qué eran esos bordes? Para que el pan no se cayera. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es tu sustento, tu ayudador. Él te levanta para que no te caigas y te cuida para que no peques. Todo esto es simbología de lo que es Dios y Jesucristo para nosotros en el día de hoy. Escuche, ¿por qué la mesa y los utensilios del tabernáculo eran de oro? Uno, el uso de oro en la construcción de la mesa del pan de la proposición y de otros elementos del tabernáculo no era simplemente por una cuestión de estética, por demostrar que se tenía oro, que somos ricos, no, sino que tenía un profundo significado simbólico y teológico. ¿Qué representa el oro? Uno, santidad y pureza. El oro siempre ha sido asociado con la santidad, la pureza y la divinidad en muchas culturas. En el contexto bíblico, el oro representa la gloria y la majestad de Dios. Al usar oro para los objetos sagrados del tabernáculo, se estaba anotando, se estaba engrandeciendo la santidad del lugar y de los rituales que allí se llevaban a cabo. Todo era santo, muy santo para Dios. También representa incorruptibilidad. El oro es un metal noble que no se oxida ni se corroe. Y esto lo convertía en un símbolo de eternidad e incorruptibilidad, cualidades que le pertenecen solo a Dios. Valor y preciosidad. El oro es uno de los metales más valiosos y desde la antigüedad uno de los metales más costosos. Usted va a comprar gramos de oro y a cómo está el gramo hoy, vale muchísimo dinero. Vas a mandar a hacer la argolla de matrimonio en oro y ojalá oro blanco, vale mucho más. Y te dicen el gramo vale tanto, es decir que una argolla puede estar costando entre 2 y 3 millones de pesos. Baratico, porque vale dinero. Y a Dios hay que darle lo mejor. Por eso lo que había allí era de oro puro. Luz y gloria. El oro tiene la capacidad, escucha esto que encontré. El oro tiene la capacidad de reflejar la luz y crear un brillo intenso. Esto simboliza la gloria de Dios y su presencia en el tabernáculo. Oro puro. Y si usted mira luego el templo que hizo Salomón para Dios, dicen que habían más de 10 mesas para los panes de la proposición y eran de oro puro. Este hombre mandó traer la mejor madera, la madera de acacia, la trajo, no le importó invertir en la obra del Señor. En las puertas eran puertas en acacia, pero eran enchapadas en oro puro. ¿Qué quiere decir eso para nuestras vidas? Yo a Dios me le presento como quiera. Yo a Dios me le presento como me parezca. Me tengo que presentar en santidad, ni siquiera santidad, muy santo, muy apartado, cada vez más apartado del mal. Usted sí ora por eso. Señor, apártame del mal. Señor, necesito ser santo. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Pues santifícame, quítalo del mundo, quita lo que no me sirve, lo que no me conviene, sácalo de mi vida. Pero Señor, ese amigo, ese fue cristiano y ahora es borrachín, ahora es mujeriego, mujeriega. Ya no solo los hombres son mujeriegos, sino las mujeres son hombreras. Ya les voy a mostrar qué pasa con eso. Cuidado.
ofrenda al Señor. Al dedicar los objetos más preciosos como el oro en la construcción del tabernáculo, de la mesa, de todos los utensilios, el pueblo de Israel demostraba su devoción y su deseo de honrar a Dios con lo mejor que tenían. ¿Cómo honras tú a Dios? ¿Con lo mejor que tienes? ¿O como pasó allá cuando Jesús estaba en la sinagoga viendo cómo echaban ofrendas? ¿Qué echaban los ricos? Lo que les sobraba. Daban por dar. Dios no quiere que tú des por dar. Dios quiere que tú des lo mejor. Lo mejor es para Dios. Lo de Dios no se toca, lo de Dios no se negocia, lo de Dios es de Dios. ¿Tú quieres ser bendecido completamente? Cúmplele completamente a Dios. ¿Tú quieres ser bendecido a medias? Dale a medias a Dios. A mí me llama la atención que cuando Moisés llamó al pueblo para que dieran para la obra y la construcción del tabernáculo, dice la Biblia que el pueblo dio tanto que Moisés dijo: ya no traigan más, no necesito más, eso sobra. Yo quiero que en esta iglesia pase eso. Yo le tenga que decir a usted: ya no traiga más, por favor, ya no tengo dónde meterlo, ya no tengo dónde guardarlo, no traiga más, por favor, se lo suplico, se lo ruego. Pero nos cuesta darle a Dios. ¿Usted sabe por qué el judío es tan bendecido? Porque el judío da lo mejor para Dios. El judío no negocia con Dios. Señor, es que esta quincena el diezmo, Señor, pues tocó la mitad, Señor, porque es que tú sabes aquello, lo otro. Y el diablo le dice: también esto, y también por aquí. No te preocupes, tranquilo, vas a ser bendecido a medias. O tú permites, o tú decides, tú decides que Dios te bendiga totalmente, o tú decidas que Dios te bendiga tal cual como tú das. Esta gente daba lo mejor para Dios, lo mejor que tenían. ¿Y ellos en el desierto estaban trabajando? No. Pero sin embargo, de todo lo que le dieron los egipcios, oro, plata, vestiduras, lino, trajeron y lo entregaron. Papá Dios quiere que hagamos un tabernáculo donde va a estar su presencia. Le vamos a dar lo mejor a Dios. Por allá un versículo en la Biblia dice, en Eclesiastés: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero ¿sabe qué es lo que me llama más la atención? Que dice el versículo: ¿por qué harás destruir la obra de tus manos? Cuando usted se compromete con algo aquí en la iglesia, no se compromete conmigo, se compromete con mi papá, se compromete con Dios. Y si usted le incumple: no, Señor, es que figúrese que tuve que invertir en tal cosa, Señor, ya tocó, pues para la próxima, Señor. ¿El pueblo de Israel hacía eso? Ahora usted ve por qué a veces no somos bendecidos. Porque ¿quién se mete en problemas? Nosotros. En resumen, el uso del oro en el tabernáculo y en todos los objetos que habían allí era una forma de expresar la santidad, la gloria y la importancia de Dios. Era una manera de mostrar respeto y reverencia hacia lo divino y de crear un espacio sagrado donde los israelitas pudieran encontrarse con Dios. Era el lugar más sagrado. Solo una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a escuchar lo que Dios tenía para su pueblo. ¿Sabe que era algo muy terrible para ellos? Era un momento de temor y de terror para el sumo sacerdote que le correspondía. ¿Recuerdan ustedes al papá de Juan? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? Que era sumo sacerdote. Cuando tuvo que entrar, que era su turno de entrar al lugar santísimo. ¿Cómo se llamaba? Estudiosos de la Biblia, les dejo esa tarea, no les voy a decir, entonces yo ya les pregunto. Y recuerdan que este hombre entró con miedo, con temor, y se le apareció un ángel, y este hombre se turbó, se asustó. Y el ángel le dijo: las oraciones tuyas han sido escuchadas, y tu mujer concebirá y dará a luz un hijo, y el deseo de tu corazón y la felicidad de tu corazón será cumplido. Este hombre tuvo miedo, le dio alguito al temor, a la duda, y le dijo: por cuanto dudaste quedarás mudo hasta cuando nazca el niño. Y todo el mundo allí atentos.
escuchando las campanas del sumo sacerdote. En sus vestiduras, en la parte final, el sumo sacerdote llevaba unas campanas que sonaban tlin, tlin, tlin. En el momento en que dejaban de sonar, el pueblo lloraba y gritaban y decían: se murió nuestro representante, entró en pecado, lo mataron allá, nadie podía entrar, él tenía que entrar con una soga amarrada a su cintura, porque es tanta la presencia de Dios en ese lugar que lo tenían que jalar, porque entraba otro y se moría si no estaba santo, y no podía entrar cualquiera. Y era un año de frustración, de tristeza, de desgracia, de ruina, de no voz de Dios. Y ahora que podemos entrar al trono de la gracia, poco escuchamos la voz de Dios, poco oramos, poco ayunamos, damos lo que se nos da la voluntad, seguimos a Dios cuando queremos, nos congregamos cuando queremos, y yo sigo así para la honra del Señor. Iglesia, Dios demanda santidad de ti y de mí. Dios demanda consagración de ti y de mí. Dios demanda que nos congreguemos. Es donde tenía que comer el sumo sacerdote. No, Señor, me lo llevo para la casa porque le voy a dar un pedacito del panecito a los niños. Era solo de Aarón, de sus hijos, los sumos, los sacerdotes y sumos sacerdotes, y se lo comían en el lugar santo, delante de la presencia de Dios. Tú vienes a este lugar a comer palabra, a alimentarte, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, porque Él es digno de alabanza y porque Él se quiere encontrar contigo. Dios anhela, ama que tú y yo nos conectemos con Él. Ahora bien, ¿cuál es el significado de estos panes? El pan de la presencia, entonces, representa el pan, que es el sustento básico y encierra todo lo que el ser humano necesita en su vida física. ¿El pan de qué se hace? De trigo, de la cebada. ¿Quién tiene que cultivar la tierra? El hombre. Pero si no hay cebada, si no hay tierra, si no hay nada, ¿podrá el hombre disfrutar de comida? ¿Recuerdan ustedes cuando el famoso estallido social, cómo se puso Colombia, cómo se puso nuestra ciudad Cali, que ya no había ni siquiera nada para comer, y usted iba a comprar 2 papitas, 10,000 pesos, 10,000 pesos, cuando antes usted compraba casi media roba de papa? Es que está escasa y está cara. ¿Por qué? Porque cerraron las vías, no dejan que los agricultores traigan. Estos días que hubo paro camionero, ¿qué pasó con la mayoría de productos? ¿Qué tuvieron que hacer los campesinos? Regalarlo o botarlo. Iglesia, el pan de la presencia entonces representa la provisión de Dios para todas las necesidades de su pueblo. El hecho de que este pan estaba en la presencia de Dios significa que Dios es la fuente de toda provisión para su pueblo. Y esto subraya, nos enseña la importancia. ¿Por qué habían 12 panes? Porque representaba cada pan uno a una de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué representa esto? Que Dios provee para todos y que Dios quiere que su iglesia esté unida. Yo no sé qué irá a pasar en el cielo, porque fulanos no se pueden ver con fulanos. Yo soy en tal iglesia, chusma, quite de aquí. No, allá usted no puede llegar allá. Allá vamos a hacer una sola iglesia, porque tenemos un solo Dios. Aquí en la tierra tenemos diferentes y muchos nombres, pues porque nos tenemos que regir a las normas de nuestra nación, y cada iglesia debe tener su personería jurídica, y para eso debe tener un nombre que no tenga otro. Cuando nosotros empezamos a hacer la personería jurídica, que cámbiele esto, que quítele esto, que póngale esto, que eso ya existe, que busque otro nombre. Y yo tenía un nombre larguísimo, ¿no, mi amor? Un nombre larguísimo para la iglesia. Yo no lo recuerdo ahorita, y mi esposa me dice: mi amor, pero eso nos tocaría mandar a hacer como 4 letreros para todo ese nombre. ¿Y sabe Dios a quién le reveló el nombre de nuestra iglesia? A esta mujer, la pastora, mi esposa. Amor, anoche el Señor me habló caminando en su presencia. Caminando en su presencia. Sí, está bonito. ¿Por qué? Porque yo cuando camino en su presencia vivo en santidad. Cuando camino en su presencia me gozo en Él, disfruto de Él, soy bendecido, soy prosperado. Caminar en su presencia es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y así nos llamamos. Y empezamos a trabajar. Y hágale, que por aquí, que por allá, que cámbiele,
que una cosa, que no, que por aquí, que explique qué quiere decir eso de EDR, que esas siglas no sé tan raras. Y Dios nos dio la victoria. Pero allá en el cielo Dios no va a decir: los de caminando en su presencia, aquí por favor, este lugar exclusivo. No, allá vamos a entrar todos, porque somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, somos hijos de Dios, y Él es nuestro Dios, y Él es nuestro Padre, y hay un solo Dios, no hay muchos. Entonces a veces, ¿por qué no nos podemos reunir con otras iglesias? La marcha con Jesús, no, tal iglesia no, yo para no, que me contamino con esos carnales. Y entonces, ¿cómo va a ser para entrar al cielo? Dios quiere unidad, que seamos uno. Él, ¿cómo oró por sus discípulos? Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que tú me enviaste y ellos testifiquen con su unidad que somos uno y que nos amaste y que nos amamos. Pero sabe que muchas veces no demostramos el amor allá afuera porque nos ven peleando con la otra iglesia. Yo no me junto con esos. Qué lindo esa marcha, ¿no? Qué hermoso, nos pudimos gozar, lloramos, cantamos, eso fue precioso. Nosotros pensábamos que eran 3 cuadritas, no, caminamos hartísimo. Santo Dios, dimos una vuelta larga, como 3 horas de caminata. Pero luego nos compramos una gaseosita negra con unos panes deliciosos. Qué cosa tan rica. Y dijimos: gloria a Dios. Cantaron una canción hermosa de Venezuela que lloramos todos con esa canción. Declaramos palabra, demostramos que somos una sola iglesia y que vamos para adelante en el nombre de Jesús, y que el diablo no puede vencernos cuando andamos unidos. Pero el significado va más allá de esto. Este pasaje que acabamos de leer en Levítico, y nos habla que los sacerdotes debían comer el pan en el lugar santo frente a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Compartir una comida con alguien es una forma de tener un compañerismo cercano con esa persona. ¿Tú invitas a cualquiera a comer a tu casa? A alguien que es conocido para ti, a alguien que tú amas, a alguien que tú aprecias, a alguien que tú amas, a alguien que tú valoras. Así es Dios. Dios quiere que comamos de Él, delante de su presencia, en el lugar santo, en esta congregación. Sí, en tu casa, búscalo. En tu casa llenas de Dios, te llenas de Dios, y el resultado de llenarte de Dios es venir a la casa de Dios. Alguien ayer nos decía y nos lanzaba como un reto, decía: yo añoro los jueves y añoro que ojalá hicieran culto los martes. Me vengo los martes y esa persona vive en Palmira. Y nosotros que vivimos aquí a 4 cuadras el jueves: no, pastor, qué pereza, qué cansancio, el culto de oración. Hay personas que tienen algunas limitaciones, a ellas las excuso, pero a los demás no. Tenemos el tiempo, tenemos las posibilidades, no vivimos lejos, hay medios de transporte. Antiguamente era el camello o los dos pies para caminar, y eran horas de camino. A mí me gustaría que nos fuéramos para Juanambú. Tenemos que organizar un viaje a Juanambú y nos vayamos a una de esas zonas. 3 y 4 horas los indígenas caminando para llegar al templo. Y el culto no se puede acabar antes de las 3 de la tarde, porque pastor, 3 horas caminé para que usted me predique solo media hora. No, señor, mínimo hasta las 3. Y nosotros aquí a las 11 de la mañana, ya el pastor está demorado, ese pastor, ¿por qué no acaba el culto rápido? Por allá por adelante alguien me hace así: acabe por favor, que ya. ¿Y por qué en una fiesta así se amanecía? 3 días haciéndole bulla a los vecinos, nadie lo paraba. Santo Dios, tocaba darle caldo, yo no sé qué pasta, para que se durmiera. Y viene usted a la iglesia: pastor, hoy día van rapidito. ¿Usted cree que el sacerdote podía entrar así? Señor, hagámosle rápido con estos panes porque tengo afán. Iglesia, por eso debemos tener cuidado. Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios 5:11. Escuche esto: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis.
Santo Dios. Gente que dice ser cristiana, es que yo iba a la iglesia. Sí, yo fui cristiano, pero ahora me volví para el mundo. El trago, la cerveza, la brujería, la idolatría. Dios no me funcionó, entonces me voy donde el brujo. Dios no me funcionó, me voy a donde el ídolo. Con el tal ni hay un más. ¿Por qué? La comida, ¿qué representa? Es una forma de tener compañerismo cercano con esa persona. Es decir, que esa persona que me ministra a mí. Miren los problemas que van en la iglesia de Corinto y son los mismos que tenemos hoy en día. Gente que se aparta, gente que vive como quieren vivir, vienen, buscan a Dios, pero andan leámoslo en la otra versión mejor, en la versión NTV. Lo que quise decir es, escuche esto, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Suena como despectivo, ¿no? Ni con esa gente. Usted no tiene por qué compartir con alguien que fue pero ya no es. No, usted tiene que orar por él. Vaya a los del mundo, a eso sí, los pecadores, fornicarios, adúlteros, homosexuales, lesbianas, gáneselos para Cristo. Pero alguien que conoció de Dios y se apartó y anda en eso, debería darle vergüenza. No se junten, no se relacionen. Y muchas veces la gente se relaciona con alguien que habla mal de los pastores, mal de las iglesias. No, quítenlos de su vida. Escuche, ni siquiera coma con esa gente. Porque la comida es compañerismo, es unidad. Papá Dios quería que ellos comieran porque querían deleitarse con Él, que fueran compañeros, amigos. Papá Dios quiere que tú te comas la palabra. Papá Dios quiere que tú te llenes de su presencia porque Él te ama, y lo que Dios más ama es que tú pases tiempo en su presencia. Iglesia, esto nos ilustra la cercanía que debía formar la parte de la base del servicio de los sacerdotes a Dios. No servían a un Dios como el de las naciones vecinas, un Dios que les exigía sacrificar a sus hijos. No, servían a un Dios que les invitaba a comer con Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere que tú disfrutes de su presencia. Dios quiere que tú comas de su palabra. Dios quiere que tú comas de su vida. Dios quiere que tú comas del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, del crecimiento espiritual. Dios quiere que tú lo conozcas. Iglesia, necesitamos conocer a Dios. Esto era en el Antiguo Testamento. Ahora miremos en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto que Jesús inauguró. Encontramos ecos, enseñanzas de ese pan de la proposición. Jesús mismo se declaró el pan del cielo. Y ahorita lo vamos a leer. El pan de la presencia representaba la provisión material para el pueblo de Dios, y Jesús representa la provisión espiritual para ti y para mí. La Santa Cena es allí, eso simboliza el compartir. Por eso nunca dejes de participar de la Santa Cena, porque cuando no participas, estás negando que no eres de esa familia, que no te importa, que no quieres compartir pan con tu papá, jugo de la vid con tu papá. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo cuando ya iba a ser entregado? La cena, ¿en dónde? En ese lugar apartado, preparado especialmente, porque la cena y las cosas se preparan especialmente y se hacen en el lugar específico, en la casa de Dios. Es que yo busco a Dios en todas partes. Sí, búscalo en todas partes, pero tu lugar donde te congregas, donde recibes, donde te alimentas, donde te conectas con tu Dios, donde nadie te roba la paz, donde este lugar es santo, santísimo, donde lo santificamos con mi esposa todos los días. Casi todos los días venimos a orar aquí, oramos, clamamos: llena este lugar de tu gloria. Y cuando la gente venga, reciba de ti, Señor. Llena este lugar, llénalo de tu presencia. ¿Qué fue lo primero, hermano Anderson, que hicimos cuando se puso esta tarima? Oramos y la ungimos.
y la entregamos y la consagramos a Papá Dios, porque todo lo que hay en este lugar, desde un lápiz, desde un sobre, es cosa santa, muy santísima para nuestro Padre Celestial. Tú y yo tenemos que ser santos, muy santos para Dios. Por eso ten cuidado con quién compartes. No invites a todo el mundo a tu casa. Ese que se apartó, oremos por ese, que Dios tenga misericordia, pero aléjalo de tu vida, te contamina. La Biblia dice: no participéis de pecados ajenos, manténgase puro. Y vuelvo a la Santa Cena. Allí los sacerdotes podían comer el pan del rostro en ese lugar santo en el tabernáculo. Y tú y yo, cuando participamos de la mesa del Señor, del pan y del vino, estamos diciendo: quiero comer contigo. Tú me invitas a comer, me voy a comer este pan, símbolo de tu cuerpo, y de este jugo de la vid, símbolo de tu sangre derramada por mí en la cruz del Calvario. Rompiste el velo y yo ya puedo entrar tranquilamente. Y cuando yo tengo el pan y el vino en mi mano, le estoy diciendo al reino de las tinieblas: pertenezco al reino de la luz, soy hijo de Dios. Entonces no dejes de participar de la Santa Cena. Vive en santidad, apártate del pecado, porque si yo estoy en pecado voy a comer juicio para mí. No, nunca dejes de participar. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y dígale: Padre, siempre lo hacemos aquí, Señor, hazme apto para participar de esto muy santo para ti. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. No hay salida, iglesia. Si yo hago las cosas mal y dejo de hacer las cosas buenas, peco. Y si hago las cosas malas, peco. ¿Quién me va a ayudar a vivir una vida de santidad? Mi Padre Celestial, porque Él quiere comunión con Él. Él no quiere religión, Él quiere comunión, intimidad, que tú lo conozcas, que tú lo ames. Tú conoces la voz de Dios, conoces la voz de tu papá. ¿Cómo te dice Dios cuando está contento contigo? ¿Cómo te dice Dios cuando te tiene que llamar al orden? ¿Conoces esa voz? Los sacerdotes escuchaban a Dios allá en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Enviaba a su ángel o venía a su misma presencia y hablaba con ellos. Vaya conmigo a Apocalipsis. Ahora usted y yo somos declarados sacerdotes bajo el nuevo pacto. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y después de que nos lavó, nos rescató y nos libró de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que ahora usted y yo debemos cuidar nuestra vida en santidad, no en santidad, muy santos para Él, porque somos reyes y sacerdotes para Él, para nuestro papá. ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿De crecimiento espiritual? ¿O creces 2 meses, el diablo te tumba? Creces 2 meses, el diablo te desanima. 2, 3 meses y te caíste. No, tienes que romper ese círculo vicioso. Y la única manera de romper ese círculo vicioso es comiendo del pan que se llama Jesucristo en la presencia de Dios. El pan del rostro. Yo como de la presencia de Dios. Yo me lleno de la gloria de Dios. Yo le digo al Señor: mata lo que tengas que matar. Quita lo que no sirve de mi vida, Señor. Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Qué no sirve de mí? Sácalo. Y eso cuesta. Que no le vaya a pasar lo de ese cristiano que andaba más mal que bien y le dijo al Señor: Señor, saca lo que no sirva de mí. Y el cristiano desapareció. Estaba un poquito mal. Cuidado. Reyes y sacerdote. Mira al que está a su lado y dígale: Rey y sacerdote del Padre de los cielos. Eso somos nosotros. Por eso no creas que no sirves para nada, que ya no, que no sirves. No, eso dice el diablo. Y cuando el diablo te diga eso, dígale: yo soy rey y sacerdote de mi Padre Celestial, y a Él le doy la gloria, la honra y la alabanza. Yo no soy lo que tú dices, yo soy lo que Él dice. Soy rey y sacerdote en el nombre de Jesús. ¿Qué era el pan de la proposición? Una ofrenda continua. Era una ofrenda perpetua de 12 panes sin levaduras,
colocados en 2 hileras sobre una mesa especial, una ofrenda continua. Tu vida y mi vida tiene que ser una ofrenda continua para Dios. Segundo, representación de las 12 tribus. Cada pan simboliza una de las 12 tribus de Israel, mostrando la unidad del pueblo de Dios. También presencia divina. Estaba colocado delante del Señor, simbolizando la presencia constante de Dios entre su pueblo. Ahora, ¿qué significado espiritual tiene para nosotros hoy? 1. Cristo, el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 2 condiciones para yo estar pleno en Dios: 1, ir a Él, comer de Él, y 2, tener fe para saber que Él me escucha, Él me responde y Él me llena, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué la gente se tiene que llenar de cosas del mundo? Porque no van a Dios y porque no tienen fe. Venga a mí, nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque Él es mi provisión en todas las áreas de mi vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué? Porque la fe llama lo que no es como lo que es. La fe mueve la mano de Dios, y la fe trae los milagros que tú y yo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Estos días que predique mi esposa, porque yo me voy a sentar a escuchar a mi esposa predicar otra vez. Me encanta que ella predique, lo hace muy bien. Me siento orgulloso y me quebranto cuando ella predica. Va a predicar pronto. No puede faltar un domingo de estos, no sé cuándo, pero no puede faltar. La vez pasada, ¿cuántos se perdieron la prédica de la pastora? Levante la mano. Pronto. Y ella les va a contar un testimonio de toda la persecución que le ha pasado, pero Dios nos dio la victoria. Ahorita le hicieron otro ofrecimiento de bendición para ella. Permanezca en Dios. Crea que Él va a hacer lo que usted no puede hacer. Hay cosas que se salen de tu control, pero cuando mi fe actúa, entran en control, porque Dios toma el control de todas las cosas, y nada me va a faltar, y no voy a tener hambre, y no voy a tener sed jamás, porque Él es mi plenitud. Él lo llena todo y en todo para la gloria de su nombre. ¿Qué más representa? ¿Qué más nos llama? ¿Qué más nos enseña los panes de la proposición? Comunión. Y vuelvo y repito, la Santa Cena, donde compartimos el pan y bebemos el jugo de la vid, es un recordatorio de la presencia de Cristo en nuestras vidas y de nuestra unión con Él. Ese alimento espiritual. ¿Con qué nos alimentamos? Con la palabra de Dios. Iglesia, ¿usted sí lee la palabra de Dios a diario? ¿La estudia? ¿Ora todos los días? ¿Está pegado en el fuego de los ayunos martes, jueves y domingo? No importa que el martes lo hago hasta las 10 de la mañana, lo estás haciendo. Pastor, me levanté a las 4, aguanté hasta las 9 de la mañana. Hágale. ¿Y por qué no ayuno? No, pastor, es que el reuma, el estómago, la cabeza y todos los pretextos que queremos poner. No, empiece a ayunar y usted se va a dar cuenta que Dios lo sana, lo restaura, porque Él es poderoso para hacerlo todo en ti. Congregándonos regularmente. Iglesia, yo quiero animarlos y desafiarlos. Venga los jueves al culto de oración. ¿Usted quiere tener victorias y ganar batallas espirituales? Venga a orar. Venga a la guerra espiritual. Son dos, lo hemos dividido en 2 tiempos preciosos. Y yo quiero que todos pasen por aquí trayéndonos una reflexión bíblica cada jueves. Pero si no viene el jueves, ¿cómo lo voy a poner? Pongo a fulano y ¿será que sí va a venir? Entonces me estreso, yo me preocupo y empiezo a orar y hago oraciones guerrilleras. Padre, que no duerma, que no tenga paz en toda la semana si no viene el jueves. Me va a tocar orar así, oración guerrillera. Padre, que no duerman, que no tengan paz los que no vengan el jueves al culto, pudiendo venir, Señor. Yo pensé que usted va a decir: amén, pastor, yo acepto el reto. Pocos amenes. Sigamos.
unidad en el cuerpo de Cristo. Los 12 panes representaban la unidad del pueblo de Israel. De igual manera, nosotros como creyentes formamos un solo cuerpo en Cristo, unidos por nuestra fe en Dios. ¿Qué más representa? Presencia y comunión de Dios. Al igual que el pan de la proposición recordaba a los israelitas la presencia de Dios, nosotros también podemos experimentar la presencia constante de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Concluyo con este versículo. Éxodo 33:11. Y lo traje en esta versión. Me gusta más de todas las versiones esta. Léalo conmigo. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, a donde él iba a orar. Es que Dios me escucha en todas partes. No, ¿a dónde iba él? Al lugar donde Dios le había dicho que fuera. ¿A dónde tenemos que venir a orar y a buscar y a congregarnos? A este lugar, iglesia. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. ¿A usted no le parte el corazón saber que Dios quiere hablar contigo cara a cara? Moisés hablaba cara a cara, como quien habla con un amigo, como lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy. Yo puedo verlos y hablarles y decirles y hacer muecas y mover las manos, y usted sentirse de pronto un poquito amedrentado allá. Uy, el pastor está como... ¿Cómo habla usted con Dios? ¿Cómo es su comunión con Dios? ¿Cara a cara? ¿Usted le cuenta todo lo que no le puede contar al ser humano? ¿Se lo cuenta a Él? ¿Llora en su presencia, derrama su corazón? ¿O usted de los que se levanta: Padre, gracias por este día, Señor, me cogió la tarde, Padre, voy de afán, ahora más tarde nos conectamos, amén? Y te pasan 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y tú le dijiste algo a tu papá y tu papá está allí esperándote. Me dijiste que te ibas a conectar conmigo. ¿Cuándo? Llevas 3 días y no te has conectado. Te estoy esperando. Para Dios tu palabra vale. Para Dios la palabra vale. Cuando tú le digas algo a Dios, cúmpleselo. La palabra en Dios es sí y amén. No hay otra. Señor, me conecto más tarde contigo. Y a mí me ha pasado. Hay días de ayuno que me levanto a orar temprano y le digo: Señor, ahorita vuelvo a estar en oración. Y al ratico por ahí me están llamando: ¿qué? Usted dijo que iba a estar conmigo. Ay, sí, Señor, para lo que esté haciendo y me voy otra vez allá. ¿Usted siente lo mismo? ¿Dios lo llama? ¿Dios lo inquieta? ¿O las necesidades del mundo lo tienen afanado, atacado, estresado? Le sacan canas, pelos azules, morados, verdes, amarillos en la casa. Usted vive estresado. Hace los perritos como cuando les van a quitar la comida. Entonces alguien le va a decir algo. Alguien le va a decir: espere tranquilo, yo solo quiero preguntarle tal cosa. ¿Sabe por qué usted vive así? Porque no está conectado con el Dios del cielo. Porque el Dios del cielo te trae paz, tranquilidad, gozo, alegría en medio de cualquier situación. Hay una dificultad, yo descanso en mi papá. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes un problema? ¿Buscas a Dios o empiezas a llamar a un amigo? Y ese amigo no me contesta. ¿Para qué tendrá de celular? ¿Por qué no me contesta ese WhatsApp? Este bendecido. Y ¡pip! Otra vez. Y toda la bendición que oraste la perdiste por una sola llamada. Por eso, apártate para Dios. Ten un lugar específico para Dios. Este hombre se iba al monte. Allá Dios lo llamaba y hablaban cara a cara. Ayer le decía a mi esposa: quiero hablar sobre Enoc. Poco mencionado en la Biblia, pero ¿sabe qué me llama la atención? Y Enoc caminaba con Dios y fue traspuesto por Dios. Eso es un solo versículo, pero tiene una enseñanza profunda. ¿Quién era Enoc? ¿Por qué la Biblia le da ese calificativo de que caminaba con Dios? ¿Por qué aquí la Biblia habla de Moisés y Dios? ¿Quién buscaba a quién? ¿A quién le interesaba que hablara con él? Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios quiere que tú hables con él cara a cara.
Y si tú no lo haces por las buenas, Él es amor, pero también es fuego consumidor. No te sientas amenazado en esta mañana, pero si tú no vas a la presencia de Dios, Dios va a usar situaciones, personas y cosas para que te vuelvas a Él. Por eso haga la oración que yo hago casi siempre: Padre, por las buenecitas. ¿Qué necesitas que yo haga? Aquí estoy. ¿Qué ordenas? Yo lo hago, Señor. Yo no quiero azotes. ¿Cuántos quieren azotes? Que les den vara todo el día, que los cojan de ese callado y los levanten y las paticas les hagan así. Yo quiero presencia, yo quiero comunión, yo quiero hablar con mi papá cara a cara. Ese es mi anhelo. ¿Cómo será cuando lleguemos allá al reino de los cielos? ¿No te has puesto a pensar? Y que veas la cara de tu maestro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya te conocía en mi intimidad, pero ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y te adoro. Pero tú no puedes llegar a conocer a alguien con quien no tienes conexión espiritual. Tú no puedes llegar al cielo y ¿usted es Dios? Ah, ¿usted es mi papá? Daría mucha tristeza uno llegar al cielo. Dios quiere que te conectes en esta tierra. Si Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Face to face, rostro a rostro. Que tú sientas la presencia de Dios aquí. Que sientas y escuches su respirar. Que sientas su presencia, que te derritas en su presencia, que busques a Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Es decir, que el comunicarse con Dios, el hablar Moisés con Dios, como era una unión importantísima para él. Era lo más importante para él. Para ti, ¿quién es Dios? Tus tiempos de oración, ¿qué son para ti? ¿Es tu tiempo especial con Él? Me voy a encontrar con mi papá, me voy a encontrar con mi amigo. Y tú a un amigo le cuentas cosas que a veces ni en la casa tú cuentas. ¿Sí o no? Yo por lo menos, mi mejor amiga es mi esposa. Es mi mejor amiga, la única amiga que tengo. No puedo tener más. ¿Por qué? Porque le daría lugar al diablo. Mi mejor amiga, mi única amiga, mi esposa. Mi mejor amigo, mi único amigo, mi papá Dios. Habla con Dios como un amigo. Inclina tu rostro en esta mañana. Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. El Todopoderoso les bendiga, les guarde. Los esperamos en nuestra iglesia este jueves a las 7 en punto de la noche. Dios te guarde, Dios te bendiga.